Vamos a orar y así comenzamos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada persona que se conecta con nosotros en la computadora en este momento, los que han venido en persona. Te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, sea para edificación. Háblanos, danos entendimiento y ayúdanos a crecer en tu palabra. Para la honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, espero que se motiven aún más. Tengo hasta unos exámenes de los diferentes libros de la Biblia que hemos hecho hasta ahora. Déjenme tomo rapidito unos minutitos. Preguntas de Génesis, Éxodos, Levíticos, hasta este momento. O del mismo libro de Números. En el día de hoy vamos a terminar con el libro de Números. Nos quedamos acá mirando lo que son los capítulos, el capítulo 15 en adelante. Nos quedamos por ahí mirando desde el capítulo 15 de Números. Un repasito anteriormente, estuvimos hablando, ¿verdad?, de la Pascua, la nube que cubría el tabernáculo y que la Pascua es celebrada por todos en la marcha por el desierto. Hablamos de que Dios les dirigía en el camino de noche con una columna de fuego y de día en una columna de nube. Saludos, Andrés, hasta Colombia. También desde Sinaí se ve que van entonces caminos hacia lo que es el Cádiz. El pueblo empieza a hacer lo que nosotros muchas veces hacemos, hermanos. Y espero que hayamos estado bastante conectados con estas lecturas. ¿Qué es lo que hacemos cuando las cosas no nos salen bien muchas veces? Nos quejamos. Y como que hacemos un ministerio de la queja, literalmente. Es prácticamente el enfoque en quejarse, en quejarse, en quejarse, en vez de enfocarnos, ¿verdad?, en que cada dificultad, cada problema, cada obstáculo es una oportunidad para que Dios a sí mismo pueda manifestarse. Muchas veces no lo miramos así de esa manera. Entonces, capítulo 11 y 12 de Números es la queja y la murmuración del pueblo y le desagrada a Dios. Luego vemos en esos capítulos lo que es los celos de María y de Aarón, el juicio de María. Luego vemos también el fracaso en Cádiz, capítulo 13 y capítulo 14 vemos allá. Vemos cuando los espías son escogidos. A ver si se acuerdan por qué fueron 12 espías. ¿Por qué fueron 12 espías? Por las 12 Tribus. tribus. Por las 12 tribus, excelente. A nivel entonces, luego vemos que Israel rehúsa entrar a causa de su incredulidad. Mire qué cosa, hermano. Para enfocarnos en este punto antes de meternos en el libro de Deuteronomio, estamos mirando que el pueblo está aquí en Egipto, sale de Egipto, está en Cades Barnea, literalmente aquí mismo en el borde, ¿verdad?, de la entrada de la tierra prometida. La bendición está ahí. Entran, miran esas uvas grandes, frondosas, los frutos frondosos, la tierra, ¿verdad?, que da frutos. Todo se ve bien, se ve bonito, pero se enfocan en que están mirando esas murallas. Una cosita que no hablamos, hermanos, pero y lo vamos a discutir más cuando lleguemos al libro de Josué, pero le quiero mencionar ahora, es que las murallas de esa área no eran como las murallas que vemos hoy día en una casa o en un edificio. No era así de gruesa, o así de gruesa, o así de gruesa, o así de gruesa, o así de gruesa. Era más gruesa. Era tan gruesa que la gente vivía en la muralla. Así que literalmente tenía que ser, ¿verdad?, que uno podía tener adentro una cama, su cocinita, bastante gruesa, y literalmente arriba, literalmente prácticamente en un techo de igual manera. Entonces, eso nos va a ayudar a entender algunas historias que vamos a estar mirando luego. Pero entonces, hermanos, viendo esto, ellos están mirando, wow, qué grande, qué difícil, ¿cómo vamos a poder tomar control de esta área? Y hermanos, qué cosa que nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida. Llegamos
hasta el lugar, aquí está la bendición y empezamos a quejarnos por ahí, ¿cómo va a ser? Nosotros no vamos a poder ganar esta batalla, no vamos a poder alcanzar esto, no vamos a poder hacer esto. Y empezamos con el no personal, olvidándonos de que Dios les llevó ahí con un plan que tenía Dios. El plan no era del hombre, hermano. Entendamos esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos empezaron a marchar. Ellos no sabían para dónde ellos iban. No sabían. Entonces, mientras están entonces en ese proceso, qué tristeza que toman esa actitud y terminan muriendo. ¿Quiénes murieron? Si se acuerdan. En esos 40, en esos 38 años, mientras estaban dando vuelta y vuelta, ¿quiénes murieron? No, ¿Cómo están? Saludos. Bless you, Brother Joe. porque es que no tan- Brenda Bible Study. Yes, Maito. ¿Cómo está, Maito? Un placer. Venga por acá. ¿Cómo ne, cómo ne hago yo? Me sentí mal. He says that Saludos, saludos. have a bad reputation. Who said that? Así que bienvenido, puede tomar asiento. ¿Cómo me dijo que se llama? Mario. Héctor, mucho gusto. Maribel, y aquí estamos aquí también en línea. Si quiere acá le doy Mario una Biblia. Y la clase de inglés comienza a las 8:20. Si quieren, mientras tanto, también le doy una mano. ¿Cómo están todas esas bendiciones? So we start at 8:20 and okay. Entonces, hermanos, estamos en esa lucha de entender que tenemos la bendición ahí. Estamos mirando y miramos y miramos y como que nosotros mismos nos bloqueamos. Qué cosa triste saber que la bendición está ahí, pero por el aspecto humano, por el pensamiento humano, nosotros mismos nos bloqueamos. Y yo no sé si soy solamente yo, creo que es algo que humanamente hacemos a veces. Nosotros mismos paramos nuestras propias bendiciones. ¿Y cómo hacemos esto? De la misma manera que lo hicieron el pueblo de Israel. Ellos estaban ahí, están frente a esto, y hermano, esto es una historia bastante horrorosa si la miramos de una manera. Que sale el pueblo de Israel, están todos estos 10,000 y miles de personas que están caminando todos juntos, y cuando empiezan a quejarse, a desobedecer la idolatría, empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que les pasa ¿qué? Mueren. ¿Cuántos de ellos mueren? Todos, no creo. menos Josué y Caleb. Ellos, de los 12 espías, ellos tuvieron fe. Pero hermanos, usted sabe lo que es, digo yo, esto es una conversación interesante en el futuro que podremos hacer, ¿verdad? Tener en el cielo con Josué y con Caleb. Josué, ¿cómo se sintió usted en el cielo? ¿Cómo usted se sintió mirando que todos los 10 que fueron con usted, los 10 espías, todos murieron? ¿Murieron sus familias? ¿Murieron todos? Oh, yo pensé que ya estaba algo de lo mismo. Todos los que tomaron la decisión de quejarse, los niños sí quedaron vivos. Sí. Entonces ahí la generación, vamos a decirlo de esta manera, la generación de esas décadas de años, esas personas que tomaron la decisión de decir no, de retar, ellos murieron. Los hijos sí quedaron vivos. Entonces, ahora que usted dice ese punto muy importante, María, gracias por compartir eso, que estamos ya casi llegando al libro de Deuteronomio en el día de hoy, vamos a ver algo bien interesante que pasa, que algunas veces la gente no lo entiende. Los 10 mandamientos, ¿en qué libro están, si se acuerdan? ¿En el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos o Números? ¿Cuál de los cuatro están? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 20, usted podemos ver los 10 mandamientos. Pero cuando vamos a ver ahora en el libro de Deuteronomio, va a ser bien curioso que literalmente estamos leyendo exactamente lo mismo que decía en Éxodo capítulo 20. ¿Por qué? Porque están preparándose para entrar hasta la tierra prometida. ¿Y qué tienen que hacer ahora los hijos? Tienen que obedecer, honrar a Dios y no caer en los mismos pecados que cayeron sus padres.
para aprender y para no asimismo ellos perder la bendición. Yo recuerdo cuando yo era niño, recuerdo que yo algunas veces escuchaba estas historias de la Biblia, como por ejemplo, una historia que recuerdo que casi me traumatizó. No sé si ha pasado esto, no sé si Mario ha escuchado la historia de, de un momento. ¿Sabe lo que es el Arca del Pacto? ¿Ha visto la película de Indiana Jones? ¿No sabe quién es Indiana Jones? No veo película, ay no, pero la imagen creo que se la voy a describir, creo que la voy a imaginar. La imagen tiene un señor que parece como un vaquero, un gorro color café, tiene un látigo, ¿verdad? Que lo usan en juegos de video, muchas imágenes. Pues esa película hicieron una película que se llama Raiders of the Lost Ark y estaban buscando el Arca del Pacto. Pero el Arca del Pacto, si se acuerdan, en el tabernáculo literalmente era el lugar donde estaba la presencia del Señor. Dentro de esa caja, era una caja así de oro, y esa caja, dentro de esa caja, habían tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles son las tres cosas? Estaba el varón, el callado, ¿verdad? La vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos y estaba maná, que fue la comida que Dios le había traído del cielo. Pero bueno, ahí encima entonces aquí había unos ángeles que estaban cubiertos así con las alas que estaban tocando, entonces ahí se echaba la sangre y luego cuando se echaba la sangre se quemaba, entonces el humo subía y eso llegaba y esa era la fragancia, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Pero ¿y por qué le pregunto que si saben eso? Pues miren esto. ¿Qué pasaba? Vamos a decir, aquí había una cortina, ¿verdad? Como en la película de Jesús que han visto, la cortina. ¿Y qué pasaba si yo, que no soy sumo sacerdote, entraba por esa y me metía ahí adentro y tocaba esa muerte inmediatamente? Porque no se supone que yo cruzara. Y esta es una historia, hermano, que verdaderamente le hace a uno abrir los ojos que están caminando, porque ellos eran nómadas. Ellos estaban caminando en camino hacia la tierra prometida, y mientras están caminando en el desierto, caminando, ellos están cargándolo todo. Se están llevando los corderos, las vacas, los caballos, los camellos, están cargándolo todo, hermano, no dejando nada atrás en el desierto. Y mientras están caminando, aparentemente en una de estas áreas, como que estaba un poquito pedragoso, había muchas piedras, y de repente el arca del pacto se fue a caer. Y cuando se iba a caer el arca del pacto, vino un hombre y creo que hizo lo que probablemente nosotros hubiéramos hecho no, también. Mario, si yo estoy cargando una caja grande y a mí se me va a caer y usted está detrás de mí, ¿qué va a hacer usted probablemente? Ahí está, ¿verdad? Si le voy a caer encima, dice, no, cáigase usted. No, pero dice Mario, ¿verdad? Usualmente ayudar. Pues hermano, fue lo que ese hombre hizo. Él solamente fue usando el sentido común. Déjeme ayudar para que la caja no se caiga. ¿Y qué pasó? En el momento que él tocó el arca del pacto, quedó muerto instantáneamente. Ayudando. Y es una lección, y la razón que, aunque no es parte de aquí de hoy, pero le cuento su historia, para que verdaderamente meditemos, hermanos, en la importancia de nosotros ser obedientes a Dios. Que la obediencia sobrepasa todo. Y uno puede decir, pero ¿y cómo es posible? Tenía un buen deseo. Y porque no vio nada, solamente tocó. Y yo creo que es lo mismo, como decía Mario, que probablemente es la reacción. Pues ahí el punto es la obediencia. Eso es. Sabía que no podían tocarlo fuera por lo que fuera y lo tocó. Y probablemente, sabiéndolo, ¿verdad? Que es un buen punto como usted lo dice, Mario, si estoy caminando por detrás y veo que se está cayendo, ahí que no se vaya a caer. Es como, habría que tomar esa primera reacción, Mario, de no meterse uno, ay, que no se caiga. Mira, Dios, se va a caer, yo no lo voy a tocar, porque tú dijiste que lo toque, se va a caer. Literalmente, habría que tomar esa actitud porque eso fue lo que dijo Dios. Entonces, nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces no lo hacemos. Y ese es el punto. Entonces, yo, por ejemplo, digo, es bien curioso para mí que algunas veces las personas como seres humanos tomamos decisiones que nos hacen daño y luego queremos pedirle a Dios que Él intervenga. ¿Cómo voy yo a meterme a manejar en la ruta 80 a 115 millas por hora para no llegar tarde al trabajo? Y
Cuando tengo un accidente, le voy a decir, Dios mío, ¿por qué permitiste que tuviera un accidente? Pero ¿en qué cabeza cabe que yo estaba manejando a 100, qué sé yo, millas por hora? Y hermanos, son cosas que no como que no tienen lógica. Uno dice, pero ¿y por qué esta persona murió? Porque yo tuve un compañero, un amigo, cuando tenía como 20 años, que él tenía una motocicleta y estaba manejando en la ruta 80 como a 115 millas por hora y había una barra de cemento, una valla de cemento y quedó, instantáneamente murió. Entonces eso le duele a uno en el corazón, pero humanamente también le hace pensar a uno, pero ¿y qué estaba pensando? ¿Cómo va uno a arriesgar su vida Primero la precaución. y actuar sin pensar en las consecuencias? Y mucha gente, ¿verdad? Pueden hablar y podemos hablar de él, pero nosotros hacemos lo mismo, hermano. Muchas veces hacemos lo mismo. Vemos entonces que esta generación futura ahora se está preparando para entrar a la tierra prometida. Capítulo 26 hasta el 36 viene el censo de la nueva generación. Antes de entrar, si se acuerdan, el libro de números, antes de entrar a la tierra prometida necesitan saber cuántas personas hay. Para cuando vayan a repartir la tierra, poder decir, este grupo va para acá, este grupo va para acá, este grupo va, y dónde va a ir todo el mundo y que todo el mundo tenga suficiente espacio. Hermanos, los tiempos de los que han vivido en fincas, ¿verdad? No sé si han tenido oportunidad. A mí me fascina, me encantan todas esas cosas de fincas, de uno puede estar así, ¿verdad? Con la naturaleza. Pero es bien curioso, nunca he tenido cabras, vacas, eso cuando era pequeño no, solamente frutos y vegetación era lo que mi abuela siempre tenía, gallinas tuvimos, um, pero es bien curioso, hermano, cuando uno mira personas, ¿verdad?, que son pastores en las fincas, y esto me gustó mucho verlo cuando fui a Israel, que usted literalmente, hermano, veía a los pastores como uno los ve en las películas, como en las películas, veía una montaña, y esta montaña hasta que veía la grama, mira qué verdecita, verdecita, verdecita la grama aquí. Y este lado, sin grama. ¿Pero y qué le pasó a la grama? Se lo comieron los animales. Entonces, ¿verdad? Tiene que guiar, tiene que guiar para poder entonces llevar. Pero imagínense ahora, hermano, toda la nación completa, con los animales, ¿cómo van ellos a crecer y a desarrollarse? Si le dicen a todo el mundo, vaya y coja un lugar, va a ser un desastre. No hay orden. Tenían que ir, ¿verdad? Y entonces mantenerse todos unidos con sus tribus y saber que esta parte de aquí tiene los límites que van a cuidar y a protegerles, ¿verdad? Y esa área le pertenece a ellos. Entonces, pues, si yo estoy aquí y este es mi límite y se me acabó la grama de aquí o el pasto de aquí, pues en vez de irme para allá, yo voy para acá. Me mantengo dentro de mi línea y respeto y así no hay ningún problema. Entonces, luego viene el lugar de la mujer bajo la ley, está en el capítulo 27, que esto es algo también bien diferente, bien interesante, cuando a la mujer se le dio posesión de lo que poseía su padre. Creo que les había explicado esto un poquito antes, pero hermanos, que una mujer perdiera a su esposo y perdiera a sus hijos, varones, era literalmente una de las peores cosas que le podía pasar a una mujer. Y entonces dicen las feministas de esta era, no, pero las mujeres todas son poderosas y pueden hacer todo lo que quieran. No, en aquellos tiempos no. Entonces, por más que usted piense que en el 2024 no estamos diciendo que las mujeres no tengan limitaciones y que no, porque sí pueden hacer lo que quieran en este año, en este mundo. Pero hermano, mirando en aquellos tiempos, limitaciones. No se le permite. Entonces, en este momento, cuando se le permite a ella recibir la herencia de sus padres, wow, es una gran bendición. Mire lo que pasa con Jesús en la cruz. Jesús está en la cruz y le dice a su discípulo amado, le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Aún Jesús en su sufrimiento, cuidando de su mujer, en otras palabras, mamá, ¿verdad? No sabemos en ese momento ¿verdad? En el momento que si José falleciera, el esposo, había otro hombre que podía cuidar de ella. Otro hombre que podía
sufragar los costos que iban a necesitar para poder comer, para poder existir. Entonces le vemos la ley de las ofrendas, la ley de los votos, el juicio de Maidear, y ahí termina entonces, hermano, el libro de Números. Y comenzamos entonces acá en el día de hoy con el libro de Deuteronomio. Ahora, a ver si alguien se acuerda. Vamos aquí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. ¿Cómo se llaman estos 5 libros? Tiene algo que ver con número 5, si se acuerdan. Pentágono, ¿verdad? El pentágono tiene 5 lados. Pentateuco. El Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos, se le atribuyen a Moisés. Dice la gente, pero ¿y dónde estaba Moisés cuando Dios hizo el mundo? ¿Cómo estaba escribiendo Moisés de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo sabía eso Moisés? Pues hermano, no lo sabía. ¿Y cómo lo escribió? Simple. Esto es una imagen que nos ayuda. La Biblia de Dios fue escrita por hombres que fueron inspirados a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que si yo soy colombiano y uso la palabra parcerito, ¿verdad? Como de amigo, pues probablemente en mi escritura va a ver que yo voy a usar la palabra parcerito. Si usted mira el libro de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son libros que fueron escritos y vemos que algunos de estos escritores, lo vamos a decir cuando uno que estudió medicina, cuando describe situaciones que tenían que ver con salud, las describe de una manera mucho más específica, más detallada, porque tenía ese conocimiento. Entonces, cuando Dios inspira, le da como un susurro de lo que iba a tener que estar escribiendo. Entonces, y de ahí prácticamente es que sale esta escritura de lo que es el libro de Génesis. ¿Y de dónde sacó Moisés lo que pasó entonces en Génesis, en Éxodo capítulo 1, cuando habla de lo que había hecho él, de que nació, pues, ¿verdad? Obviamente buscó la información en base a lo que Dios le había compartido y así mismo luego le escribe. Entonces, libro de Deuteronomio es conocido como el libro de experiencia y obediencia. Experiencia y obediencia. El escritor fue Moisés. En este momento, hermanos, Moisés se dice que habló cara a cara con Dios. Cuando dice Moisés conoció a Dios. Dice, pero ¿y cómo que habló con él cara a cara? ¿Qué pasa si nosotros miramos a Dios directamente, hermano? ¿Qué nos va a pasar? Morimos. Porque Dios es luz. Mire lo que pasó en el eclipse solar ayer. No le voy a preguntar cuántos miraron. No le voy a preguntar. Porque mientras estaba yo planificando también mirar, me puse a leer el reporte que yo les compartí a ustedes, que vino de la escuela, y me puse luego a indagar más información y encontré un oftalmólogo que dijo, que yo les compartí esto en el grupo de WhatsApp, el oftalmólogo compartió y dijo que no había ningún lente suficientemente potente para proteger los ojos para verdaderamente poder mirar. Y le voy a decir, hermano, que si fue una tentación para mí, qué tentación. Yo estaba afuera, perdón. Sí. Afuera, me salí afuera y puse el teléfono con el video con esta casa. No, Mario, más valiente usted que yo. Yo salí de mi trabajo y yo salí así. Así, yo no voy a mirar para arriba. No, porque es que si empiezo voy a querer seguir mirando. Digo, yo me conozco y honestamente a mí siempre me ha atraído mucho el sol. Y bueno, aparte yo lo que decía mi hermana. Oye, pero sí se ve ahí. No hay como verlo directamente. Ahí, hermano, una cosa increíble, y eso solamente, hermano, el sol, un eclipse lunar, y me pareció bien interesante una conversación que pasó ayer, que viene un joven y le dijo a un trabajador de mi trabajo, yo voy a mirar arriba a ver el eclipse solar hoy. Y dice, pero ¿y por qué vas a mirar? Y dice, pues, por curiosidad, dice, una pregunta, cuando sales de aquí, ¿te pones a mirar el sol? No, pero el sol siempre está ahí. Te pones así porque hoy vas a levantar. Como es la curiosidad, ¿verdad? Ese deseo de uno poder saber, poder entender.
Hermanos, entonces tenemos que entender que hay un momento en la Biblia, una escena muy bonita, eh, donde Moisés quería ver a Dios, literalmente, entendiendo que no podía verlo, pero habla como que Dios le mostró como su espalda. Pero es como un tipo de poesía lo que está hablando. Porque, hermano, le voy a decir algo que nos va a sorprender, que le va a sorprender un poquito si no había pensado esto. Dios no tiene brazos, Dios no tiene ojos, Claro, no tiene rostro. Dios no tiene rostro, Dios no tiene, pero sí tiene, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no tiene. Y cuando digo, pero ¿y cómo que tiene y no tiene? ¿Qué significa eso? Le voy a explicar. Si usted me va a dibujar a mí, me puede pintar, me puede dibujar. Pero a Dios no lo podemos pintar, no lo podemos dibujar porque no hay una esencia, no hay un límite de un borde de esto, de aquello, ¿verdad? Que el ojo es así, que no lo hay. Porque Dios es luz y en esa perfección, hermanos, no hay límites. Pero ¿por qué nosotros lo conocemos? Con ojos azules, Ah, no, pero Mario, usted se me fue ya para la película. Literalmente eso es. Me encantó que usted dio ese ejemplo, porque eso es una cosa que es muy común, la parte de los ojos azules, porque cuando vinieron los británicos, ¿verdad? Cuando vino la religión, ¿qué hicieron? Cuando fueron a poner a la película, ¿a quién buscaron? Con el cabello más. Y le voy a decir, hermano, honestamente, la posibilidad de que Jesús haya sido de ojos azules y de una tez totalmente blanca es súper poquita. En la película del niño que fue al cielo, que fue real esa historia. El niño mencionó a Jesús, que él vio a Jesús cuando él estuvo como en, no sé, como en coma, como algo así, pero eso no sé si se... Sí, 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 yo recuerdo. Entonces, él hablaba de Jesús y los papás le mostraban la fotografía que nosotros tenemos de Jesús. Y él dijo, no, dice, él no es Jesús. Entonces, no sé si cada uno de nosotros tenemos nuestra propia imagen al nosotros mirarlo, porque no creo que el que nosotros tenemos acá Pues yo pienso que esa fue la imagen que nos vendieron. Y ¿sabe qué? Ahí está, ese es el punto. Ajá, sí. Fue vendida porque ahora mismo, mire, le voy a dar otra imagen que nos han vendido. La imagen del diablo. Sí, Lo mismo. es horrible. Horrible, rojo, con ese tenedor, ¿verdad? Punto para la gente. Cuando él no está así. ¡No! Ya no lo imaginamos. Uno, y no, o sea, es como los ángeles, que son sus alas y toda la... Y no tiene que ser. Pero lo curioso de esto es que estas imágenes muchas veces en vez de ayudarnos nos causan más problemas, ¿verdad? Porque, hermanos, mire qué cosa, que cuando Jesús resucitó de los muertos, se les apareció a dos que estaban caminando en camino hacia Emaús, y mientras ellos están caminando, se les aparece Jesús, y ellos estaban ahí discutiendo, hablando de que si Jesús había o no había, y aquí está Jesús al lado de ellos, y no, ni habían caído en cuenta hasta luego que era el mismo Jesús que estaba con ellos. La misma gente que estaba con Jesús cuando le vio resucitar, que luego le vieron físicamente, el mismo Tomás caminó hermano, imagínense esto, Tomás caminó con Jesús, Tomás estuvo con Jesús, Tomás, cuando iban y se quedaban a dormir todos en una área, él estaba allá. En otras palabras, estuvo compartiendo mucho tiempo, hermano. Escuchaba a Jesús, aunque no tratara, ¿verdad? Vamos a decir que estaba lavándose las manos, y ya estaba Jesús hablando, le escuchaba. Así que ya estaba bastante acostumbrado. Y él sabía, porque él había dicho que él iba a morir, iba a resucitar. Lo había explicado y había dicho lo que iba a pasar, que iba a resucitar. Y aún Tomás dice, si yo no meto mi dedo dentro de su llaga, y no va a creer. ¿Y qué le dice Jesús prácticamente? Mira, ¿qué? Pero bienaventurado el que cree y no ve. Entonces, vemos entonces, hermanos, acá, en este proceso de Moisés,
que tiene este encuentro. La Biblia hasta nos identifica, nos explica, que lo vimos en algunos de los libros ya, que cuando Moisés subió, cuando subía, porque fue más de una vez que subía y bajaba, ¿qué tenía que hacer cuando bajaba? Tenía que ponerse encima como un manto, porque era tan brillante su cara, tan resplandeciente, que se acercaba hacia donde estaba Teresa, y Teresa como quien podía mirar de la presencia, de la experiencia de la gloria de Dios que él había experimentado en su vida. Miren, hermanos, qué bonito sería nosotros venir a la iglesia y nosotros sentirnos tan revestidos de la gloria de Dios, y cuando nosotros vamos afuera, cuando estemos en medio de las tinieblas, ¿verdad? De las cosas malas, que la gente pueda ver la reflexión de Dios en nosotros. Qué bonito sería eso. Y prácticamente, hermano, fue algo que se ve que sucede acá. Vemos entonces acá que dice Salmo 103:7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Así que les dice entonces, el Salmo 103 está mostrando, ¿verdad?, que ya Dios tenía establecido lo que iba a pasar. Mire, hermano, si usted no sabía esto, bien importante que entendamos esto. Ni usted ni yo podemos sorprender a Dios. Dios nunca hace, nunca, nunca. Dios nunca está en el suelo y de repente, ¡ay, Maribel, mira! Nunca pasa. Para Dios no es sorpresa. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que verdaderamente, si usted, no sé, haga este ejercicio algún día, yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Me he sentado en una silla y me he puesto a meditar y a pensar qué significa ser Dios. Y he pensado a pensar, con mi mente finita, ¿cómo sería si yo fuera Dios? No, no lo estoy hablando, ¿verdad? Sino estoy hablando tratando de entender lo que significaría ser Dios. No, no estoy diciendo que yo quiera. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Y yo digo, wow, ¿cómo debe de ser eso de ser Dios? Entonces me pongo a pensar, wow, Dios sabía que cuando Él creó el jardín del Edén, Adán y Eva van a pecar. Cuando Él dijo, ¿verdad?, que salieron los frutos, y Él de repente está ahí, y ahí está ese árbol, Él sabía aún cuál iba a ser el fruto que se iba a comer Eva y lo iba a compartir. Esa sandía que se iba a comer, o esa papaya. No sabemos qué fruto era, pero no era una manzana, ¿ok? No, no dice que era manzana, no sabemos. O a lo mejor ni existe ese fruto. Oh, probablemente no. Probablemente se lo sacó. Y yo creo, hermano, todos los frutos, eso ha sido, uno a veces piensa en cosas que pueden parecer tontas. Entonces, la Biblia no dice que era una manzana. Puede haber sido una papaya, literalmente. Puede haber sido algo. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros, como usted dice, las imágenes que nos muestran. Por ejemplo, ¿qué animal se comió a Jonás? La ballena. No dice eso la Biblia. La Biblia dice un gran pez, un pez grande. ¿Sabía usted que la ballena orca, la blanca negra esa, bien bonita, eso es un delfín? Eso no es una ballena. Es de la familia del delfín. Pero se le llama, le dicen ballena como nombre, pero literalmente es de la familia del delfín. Entonces, en otras palabras, hay muchos otros animales que se pudieron haber comido, tragado a Jonás. Entonces nos enfocamos, y mire, en inglés, ¿cómo se llama esto? En inglés se llama Adam's apple, la manzana de Adán. Del hombre como que se atragantó y por eso se quedó ahí. Así le dicen en inglés. La manzana de Adán se llama en inglés. Adam's apple. Entonces, prácticamente, la manzanilla, ¿verdad? La idea prácticamente, hermanos, que algunas veces, a mí me gusta usar películas para enseñar, pero antes de mirar la película tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Como recuerdan, cuando vimos los que vieron la pasión de Cristo, que la vimos juntos, estuvimos viendo poquito a poquito, ¿verdad? Porque algunas cosas como que salen un poco de fuera de contexto. Entonces, los hijos de Israel veían las obras de Dios, pero no las conocían. Entonces, Moisés conoció sus caminos. Deuteronomio lo que es el resultado de conocimiento íntimo de la experiencia de estos 40 años que estuvieron caminando. ¿Okay? Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y el próximo libro que sigue es el libro de Josué.
En el último capítulo del libro de Deuteronomio, ¿qué le va a pasar a Moisés? Él va a morir. Y cuando Moisés muera, Josué es el que va a tomar la rienda, va a tomar su lugar como director, como líder, como guía. Otra cosita que les recuerdo para los que no habían escuchado esto antes, ¿sabía usted, hermanos, que la Biblia no fue escrita de la manera que la tenemos ahora? La Biblia no fue escrita así con números, con numeritos para buscar el Salmo 27, capítulo 3. Hermano, ¿sabe cómo era la Biblia? Quítale todos los números y así era. No era como papiros. Era en papel papiro. ¿Ha tocado el papel papiro? ¿Ha tratado? ¿Ha tratado? No. ¿Ha tratado? Déjame ver si me acuerdo el próximo martes y les traigo. Tengo un ejemplo de papel papiro, que eso es como se escribió la Biblia verdaderamente. ¿Ok? Am, pero hermano, sin números. Y por eso es que leer la Biblia sin números, hermano, es difícil. Porque si usted le quita todos los números, literalmente sería como leer un libro de literatura. Entonces, ¿cómo, si yo le digo a usted, encuentre la historia de David? ¿Dónde va a encontrar la historia de David? Porque no lo va a encontrar que está en el libro de Primera de Samuel, no lo va a encontrar. No, ¿dónde está la historia de Jonás? No lo va a encontrar tampoco. Va a tener que literalmente leer. Entonces, por eso se pasaban leyendo. Entonces, es importante entender esto. Deuteronomio 34, del 5 al 12, probablemente fue escrito por Josué. Y literalmente le pertenece esa porción a Josué. Vamos a leerla. Deuteronomio 34, capítulo 34. Deuteronomio 34, del 5 al 12. ¿Quién lo tiene? ¿Lo quiere leer? Ah, ¿Deuteronomio qué? 34, 34. del 5 al 12. ¿Sabe buscarlo ahí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo buscamos del 18 y ahora hasta que llegue al 34 del qué? Bueno, entonces ahora mira, versículos del 5 al 12. Aquí estamos. Del 5 al 12, ok. Ok. ¿Puedo leerlo ya? ¿Quién ¿Quién lo va a leer? ¿Lo quiero Lo voy a leer? tratar, pero como no traje los anteojos. Ay. Se perdió la conversación al principio, estábamos hablando de anteojos. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová les envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sí, hermanos, ahí, gracias a Teresa, se cree entonces, o bueno, no se cree, sino que se le atribuye probablemente que esa parte de la muerte de Moisés, obviamente no la escribió Moisés. Así que esa es la última parte del libro de Deuteronomio. Vamos a hablar de esto más luego, pero aunque sea para que comencemos bien y fuertes con esto,
importante, ¿quién enterró el cuerpo de Moisés? No dice que fue Dios. Fue Dios mismo. Y uno dice, uno se puede poner a preguntar, pero ¿y por qué? Hermano, ¿usted no ha visto el video este? Que una persona fue a usar una tostadora y cuando le salió el pan, le salió la imagen de Jesús y ahora la gente se monta en aviones y van hasta esa casa para ir a ver ese pancito de la cara de Jesús. Porque salió una humedad en una pared que se vio la Virgen. Ahí está, y ahí salió la Virgen y salió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Somos bien sensacionalistas. Nosotros, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Hacer las cosas o poder experimentar estos milagros, estas cosas. Mira, hermano, si supiéramos dónde Moisés está, exactamente, yo le garantizo que en el día de hoy habría gente yendo allá si tan solo tocara la tumba de Moisés. Me traería sanidad. Así es en Colombia, hay un lugar que es como Tierra Santa. Eso es por la vía de entre Cajamarca y Tolima. Porque hay un desastre, pues todo allá desapareció. Y hubo una niña que penó mucho para morir. Eso cada año lo conmemoran allá porque fue algo a nivel mundial. Entonces resulta porque allá, creo que allá fue por primera vez, fue el sitio donde fue el Papa y bendijo esa tierra, la dejó como tierra santa porque todo el mundo quedó enterrado allá. Fueron muy pocos los que se salvaron. De la niña se llamaba Omaira. Ah, la niña que quedó enterrada en el agua. Sí, entonces ella penó mucho y pues no podían sacarla, no había modo de sacarla porque los bomberos, mucha gente fue a tratar de ayudarla, ella estaba presionada con palos, con árboles y de todo. Que si la sacaban, la iban a reventar de aquí para arriba. Entonces no había manera, de ninguna manera, la niña sí o sí iba a morir, a mi vecino. Pero ella todo el tiempo estuvo consciente y mandaba mensajes a su abuela, a su abuelita, a su mamá, que la quería mucho, bueno. Y hoy por hoy, para hacer corto, todo el mundo vaya a la tumba de Omaira, donde que ahí mismo la dejaron, y llevan velones, llevan flores, le piden a ella que le haga milagros, y pues han salido gente por las noticias y dicen que sí, que realmente la niña, que ha sido tanto la fe que le han puesto, que el alma de la niña les ha hecho milagros. O sea, es respetable, ¿cierto? Pero no. Y es triste porque ahí está la cosa. Entonces la gente lo que hace sin querer queriendo es que en vez de poner la fe en Dios, lo pone en estas cosas, en estas escenas. Y literalmente hubiera sido lo mismo que hubiera pasado también con Moisés. Hermano, imagínese usted que hubiera encontrado el cayado de Moisés, el cayado de Aarón. Mire, hermano, yo no soy así sensacionalista, pero cuando yo fui a Israel, yo agarré un pedazo de bambú de Israel, del río Jordán, y lo piqué en dos pedazos y lo metí en mi maleta. Pero es que eso es diferente. Por eso, pero ahí no fue, para mí, no fue por milagro. Para mí es por una. Esto es del río Jordán. Eso es la tierra de Jesús. Ahí está, la tierra del río Jordán. Pero hermano, imagínese usted que usted venga el domingo a la iglesia, en el servicio usted enfermo, y que salga yo con el bambú de Jordán. Y tenga Mario, tenga sanado en el nombre de Jesús. Y darle ahí bambuazos a la gente en la cabeza para que reciban. Hermano, es que no. Y es muy triste porque somos bien sensacionalistas. Y a veces, ¿verdad? No nos damos cuenta de una cosa. Mire, le voy a decir esto, le voy a decir con cautela, con mucho respeto, los minutos que nos quedan, pero es bien importante. Cuando una persona muere, hermano, la persona está muerta. ¿Y por qué usted dice eso como si fuera un gran descubrimiento? Porque humanamente a veces no entendemos eso. La persona murió en este momento, ya la persona no está palpitando, la persona está totalmente muerta. Esa persona, al estar totalmente muerta, significa que literalmente ya no está ahí. Historia verídica. Cuando mi papá estaba enfermo, hace muchos años atrás, mi papá falleció. Yo fui allá, estuve con él
2 semanas antes de que falleciera y luego él falleció 3 días después de que yo había regresado para acá. Hermano, yo no fui al funeral. Literalmente estuve 2 semanas en Puerto Rico, estoy regresando y yo no regresé en ese momento para ir al funeral. Pero ¿sabe que yo tuve conmigo y que tengo conmigo? Que estuve con él en vida. Me hubiera montado en el avión. Mi papá me había dicho antes de que yo fuera, él ni quería que yo fuera porque yo estaba en la universidad. No, que te va a afectar, no venga, no venga, no venga. Y en ese momento ya yo tomé ese tiempo, se pedí ese permiso y ya yo regresaba. Entonces en ese momento, si yo regreso, yo estoy ahí, pero literalmente voy a estar viendo un cuerpo sin vida. Un cuerpo sin alma, sin espíritu, no está ahí. Entonces yo ir a hablar con mi papá en la caja, él no está ahí. ¿Iba a decir algo? Que, bueno, ya, lógico, su cuerpo ya. Digo, su cuerpo sí está, pero su alma y el espíritu ya no se encuentran. ¿Y qué se hace? Ahí está el punto. Entonces, en ese momento, literalmente regresamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice que polvo, salimos del polvo y al polvo regresaremos. Entonces, en ese momento, y ahí está el punto, Mario, que uno que se la pregunta, lo que, lo que va a trascender, y yo no sé usted, yo no quiero este cuerpo en el cielo, yo no quiero este cuerpo en el cielo. Porque este cuerpo me causa dolor cuando me levanto quizás en la mañana. Este cuerpo me puede hacer tropezar y me puedo caer. Este cuerpo me hace tener que tener lentes. Este cuerpo me causa, ¿verdad? Molestias, me causa dolor. Este cuerpo me causa hambre. Este cuerpo me causa cansancio. Todas estas cosas. Yo no quiero eso en el cielo. Entonces, eso es mi deseo. Pero qué bonito que mi deseo no importa en ese sentido porque ya Dios tiene establecido un plan nuevo. Que el ciego podrá ver, que el cojo podrá caminar. Y qué bonito que qué pasa. Nosotros somos trinitarios, podríamos usar la palabra, ¿verdad? Tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos carne, alma y espíritu. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? La carne se descompone, ¿verdad? Ya los animales, los insectos vienen. Pero ¿qué pasa entonces? El alma y el espíritu van entonces con Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando estemos en el cielo con Dios, ¿verdad? Aquellos que hayamos tomado ese paso de aceptar a Jesucristo a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, nosotros vamos a tener acceso, literalmente, a poder morar en el reino celestial por una eternidad. Y en el cielo yo voy a poder ver a Teresa y Teresa no me va a hablar a mí. No sé qué lenguaje va a hablar, pero cuando Teresa me hable a mí, yo voy a entender a Teresa y yo voy a ver a la misma Teresa que yo conocí en esta tierra. Yo voy a ver su espíritu, su modo de ser, se va a compartir de igual manera. Esa esencia de quien es Teresa va a estar presente en el cielo. Por eso es que literalmente, no, hermano, y con esto no estoy diciendo que uno no ve a la gente después que se muere, no estoy diciendo eso, estoy hablando, ¿verdad? Que tenía que montarme en un avión, ¿verdad? Es un proceso. Si hubiera estado más cerquita, pues hubiera ido, obviamente, no estoy diciendo eso. Y no digo, ¿verdad?, que uno no vaya al cementerio y que uno no esté ahí, le causa dolor, ¿verdad? Uno reflexiona. Esos son cosas normales, son sentimientos humanos, de la misma manera que Jesús lloró. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando pasa ese momento donde el cuerpo ya queda ahí, nosotros, a veces la gente quiere ir al cuerpo, vamos a orar para que este cuerpo reciba salvación. Hermano, este cuerpo va a terminar aquí. Entonces, la salvación se elige antes de morir. Le doy el ejemplo. El amigo que le digo que estaba en la motocicleta y chocó y murió inmediatamente en ese momento. Si él, cualquier decisión que él haya tomado anteriormente, esa literalmente es la decisión donde iba a terminar o en el cielo o en el infierno. Esas son las opciones.
Y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque algunas veces, hermanos, estamos así. Un pie en el cielo y queremos estar con un pie en la tierra, ¿verdad? Tratando de honrar a Dios y de no honrar a Dios. Queremos estar así. Hermano, no podemos. Porque mire esto. Si usted, si nosotros no hemos tomado una decisión de honrar a Dios con nuestra vida, estoy pensándolo, a ver si lo hago. Estoy pensándolo. Hermano, el estar pensándolo es una decisión. ¿Qué significa esa decisión? Que usted no lo ha hecho. Esa fue la decisión que tomó en ese momento. ¿Verdad? Dios me dice que tengo que confesar con mi boca, reconocer en mi corazón, en mi alma y en mi mente, ¿verdad? Con todo mi ser y decir que Él murió, resucitó de los muertos y que seré salvo. Eso es todo. Se acabó. Pero yo digo, bueno, no estoy seguro. Mire, hermano, Daddy Yankee, y terminamos con esta historia. Todos conocemos, creo, quién es Daddy Yankee. Respeto mucho a ese hombre. Y no sé si sabían que él tiene un hermano que se llama Melvin Ayala. El hermano se parece mucho a él y él es un cantante cristiano. Y literalmente usted escucha la música de él. No tenía tantas personas que la habían visto, ¿verdad? Habían quizás 400.000 videos que había visto una persona, mientras el de Daddy Yankee tenía 17 millones, ¿verdad? Un ejemplo así, no sé. Pero es digna de admiración una entrevista que yo vi que él le hicieron cuando él no era cristiano. Y escucha, suena un poquito raro. Digna de admiración una entrevista que le hicieron cuando no era cristiano. Y hablaron del hermano y se pusieron a hablar de Dios en esa entrevista. Y él dijo, yo no soy un hombre falso. Yo no me voy a parar aquí a pretender que yo soy una persona que le sirve a Dios, sabiendo yo que yo no le sirvo a Dios. Y estas palabras fueron las que me impactaron, porque esto era un canal no cristiano, y él dijo lo siguiente, dijo, el día que yo tome la decisión, porque ese día vendrá, yo no voy a volver atrás. Yo voy a tomar una decisión verdadera de lo que yo voy a hacer. Y él decía estas palabras, decía, porque yo conozco a Dios. En otras palabras, yo conozco a Dios de tal manera que yo no voy a hacer un espectáculo. No lo hago, no lo voy a hacer solamente por hacerlo, sino que verdaderamente voy a entregarle mi vida de verdad a Dios. Hermano, y ese proceso que ustedes están viendo, que se puede ver hoy día, uno ve un hombre humano que estaba predicando en una iglesia que le invitaron después de haberlo hecho dentro de su iglesia privada y con nervios. Decía él, tengo miedo de estar aquí parado, tengo miedo, tengo temor de Dios. Siento como esas cosquillitas, ¿verdad? De mi primera vez. Gracias por la oportunidad, hermano, un ser humano. Y nosotros como cristianos, mientras vemos esta historia, vamos a aprender, ¿verdad? De las experiencias de Moisés, de las experiencias que han experimentado el pueblo de Israel y vamos a tomar decisiones para honrar a Dios como así mismo lo merece. La semana que viene, hermanos, continuamos, pero no le dejo sin decirle esto antes, que Deuteronomio significa segunda ley. Y si se acuerdan de lo que le dije al principio, creo que van a saber por qué. Porque en Éxodo se muestran los 10 mandamientos y en Deuteronomio se los vuelven a decir de nuevo. Segunda ley significa Deuteronomio. Vamos a orar y así terminamos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por las personas que se han reunido con nosotros en esta noche en persona, los que se han comunicado, Padre, a través de las redes sociales, Señor, o que están conectados a través de Zoom. Te pedimos, Padre, que nos ayudes diariamente a poder buscarte en espíritu y en verdad, Señor, y a no darte nunca la espalda con nuestras acciones o con nuestra falta de tener acciones, mi Dios. Ayúdanos a poder meditar y honrarte, Señor, en nuestras palabras, nuestros pensamientos, Padre, en nuestro corazón y en todo lo que somos, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas y honrarte como lo mereces diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén. Y amén. 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 Dios le bendiga a todos los que están en línea. Bendiciones. Bueno, buenas noches, mis Quiñones. Andrés, ¿cómo que buenas noches? Porque ya no hay mucha